Hola, bienvenidos a una nueva clase del curso Liderazgo Sensorial. Seguimos en la segunda parte de este curso donde vemos las competencias esenciales del líder sensorial, en la sección número 5, la competencia de la intuición, y en la clase número 33, donde vamos a ver cómo podemos desarrollar la intuición. La intuición es algo que se puede aprender. Esto es lo primero que tenemos que pensar. Podemos ser o no ser muy intuitivos, pero podemos desarrollar esta intuición y podemos aprender a ser personas verdaderamente intuitivas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es posible aprender la intuición? Descubriendo qué es lo que se debe observar para poder lograr esto que hablábamos en clases anteriores, de saber sin saber. Es decir, saber cuando no tenemos información. Seguramente conocen a alguien que les presentaron en algún momento, que nunca lo habían visto antes, y por algún motivo la persona no les gustó. Les produjo como una sensación desagradable, una especie de malestar. También les puede haber pasado lo contrario. Conocen a una persona por primera vez, nunca la vieron antes, y sienten una atracción inmediata. Se sienten a gusto, se sienten cómodos. Eso es intuición pura. Y eso demuestra que ya sos una persona intuitiva, que todos somos intuitivos. La intuición es algo inherente al ser humano, es algo que viene naturalmente. El problema es que no lo tenemos desarrollado y no lo manejamos de manera consciente. Esa intuición pareciera que funciona solo a nivel subconsciente. No utilizamos la intuición de manera consciente y esto es lo que hace que uno tenga esa sensación de que aparece y desaparece cuando quiere. Y también, cuando aparece, estamos acostumbrados a anularla con el razonamiento lógico. Sentimos una cosa determinada, tenemos una intuición sobre algo, pero atrás de eso empezamos a pensar, empezamos a analizar y terminamos descartando esa intuición y reemplazándola por ese razonamiento lógico que muchas veces nos lleva a cualquier lado. Para eso tenemos que aprender, si queremos controlar un poco la intuición, tenemos que aprender cómo funciona la intuición. Sabemos que tenemos el cerebro compartimentado de alguna manera, tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. La mente consciente funciona como una especie de radar, es decir, a través de la mente consciente y a través de los sentidos, nosotros captamos toda la información del entorno, lo que se convierte en estímulos para nosotros. Estímulos que van a motivar tener determinados pensamientos, determinados sentimientos y determinadas acciones. Por el otro lado, la mente subconsciente funciona como una especie de computadora que realiza todos los procesos. Lo que hace es procesar la información que recibimos a través de los sentidos y que fue ingresada a la mente consciente, y luego de todo ese proceso de procesar esa información, nos envía la respuesta. Entonces nosotros podemos responder en base a todo ese análisis. El tema que lleva un cierto tiempo el análisis de esa información y muchas veces nos vemos obligados a reaccionar y responder ante un estímulo antes de que la respuesta completa llegue a nuestra mente consciente. Esto lo podemos ver claramente con un ejemplo muy simple. ¿Cuántas veces reaccionamos mal ante una situación donde reaccionamos en forma desmedida y unos segundos después de que reaccionamos y que ya hicimos la macana, nos damos cuenta cuán equivocados estábamos y pensamos cómo puede ser que pudimos haber reaccionado tan mal? Eso es porque reaccionamos antes de tener la información completa y después cuando nos arrepentimos es cuando ya nos llegó la información completa. Entonces la respuesta inicial que tiene el ser humano se produce generalmente antes de tener toda la información. Por eso es tan importante pensar antes de contestar. Por eso es tan importante detenerse unos segundos antes de actuar. Ese dicho que uno dice antes de responder contá hasta 10, realmente funciona, no por contar hasta 10, sino por dar el tiempo de que toda la información sea procesada. Por eso es que tenemos esas respuestas desencajadas
que después realmente nos arrepentimos. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta cuando se trata de desarrollar la intuición es que menos es más. Quiere decir que nosotros, para decidir utilizando la intuición, tenemos que ser capaces de depurar la información a partir de la cual decidimos. Cuando no hay información, tenemos que ser capaces de pescar esos pequeños datos que seguro va a haber, aunque aparentemente no hay información, que nos van a dar la pauta de cómo debemos decidir y van a generar ese destello de intuición que parece como salido de la nada, pero en realidad es producto de esos pequeños datos que hemos podido percibir. Y cuando sí contamos con información, y a veces contamos con mucha información, es importante saber determinar cuáles son esos datos verdaderamente relevantes para tomar la decisión correcta y eliminar el resto de los datos. Esto significa no suponer, significa evaluar bien, minuciosamente, y después decidir. Entonces, si queremos decidir basados en la intuición, si queremos utilizar al máximo la intuición, debemos aprender a ver los datos verdaderamente relevantes. Descubrir aquellos datos pequeños que a veces pasan desapercibidos, que son los que realmente nos pueden llevar a las mejores respuestas, y a las mejores soluciones, y a las mejores ideas y decisiones. Bueno, con esto llegamos a una nueva clase. Les recuerdo que pueden descargar el apunte en PDF, donde no solamente van a llevar el apunte de la clase, sino que además van a poder ampliar este material. Y les recomiendo nuevamente el libro Inteligencia Intuitiva de Malcolm Gladwell. Es un libro realmente brillante que trata en profundidad la intuición. Si quieren ampliar este tema, ese es un buen lugar para hacerlo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.